Margaret apoyó sus manos curtidas contra el frío cristal de la ventana, observando cómo el sol de la tarde dibujaba destellos dorados sobre el Atlántico. La casa de playa había permanecido en pie sobre ese acantilado durante 42 años, a través de huracanes, desengaños amorosos, a través de cada etapa importante de su vida. «Nos vamos mañana, mamá. He vendido tu casa de la playa». Esas palabras habían salido de la boca de su hija Patricia hacía 2 semanas, con un tono clínico y pragmático, como si estuviera hablando de la lista de la compra, en lugar de desmoronar el mundo entero de Margaret. Patricia había volado desde Boston con su maletín y sus hojas de cálculo, armada con estadísticas sobre residencias de ancianos y la realidad de la situación de Margaret. «Mamá tiene 60 años. No puedes seguir manteniendo este lugar sola. Las escaleras son peligrosas. ¿Y si te caes? ¿Y si hay otra tormenta? El dinero de la venta financiará una residencia de ancianos estupenda, donde tendrás ayuda, actividades y gente de tu edad». Margaret había escuchado en silencio, mientras sus dedos recorrían las hendiduras familiares de la mesa de la cocina, donde su difunto esposo, Thomas, había grabado sus iniciales durante su primer verano allí. Thomas, que había fallecido hacía 3 años, dejándole esta casa y un mar de recuerdos. Pero lo que Patricia no sabía, lo que no podía comprender, era que aquella casa no era solo madera, clavos y una vista espectacular. En esta casa, Margaret aprendió a pintar a los 40, tras 20 años trabajando como contable, por considerarlo práctico. Thomas la sorprendió con un caballete en su cumpleaños, colocándolo en la terraza. «Siempre te quedas mirando el agua como si intentaras memorizarla», le dijo. «Quizás deberías intentar plasmarla». Al principio fue terrible. Su océano parecía lodo azul, sus nubes, bolas de algodón pegadas a cartón. Pero persistió, y poco a poco, con dolor y belleza, descubrió algo que desconocía que existía en su interior. Una voz que hablaba con colores en lugar de números. En esta casa cada verano acogía a los niños del barrio, enseñándoles a avistar delfines y a respetar las mareas. Allí aprendió a limpiar pescado, a contar historias y a mantenerse firme bajo la bruma de un temporal del noreste, sin inmutarse. En esta casa había cuidado a Thomas durante sus últimos meses, donde habían contemplado los amaneceres desde la cama cuando él estaba demasiado débil para caminar hasta la terraza, donde él le había susurrado: «No dejes que te hagan pequeña, Maggie. Prométeme que seguirás siendo grande». Lo había prometido. Pero ahora, a los 60 años, el mundo parecía empeñado en reducirla a un tamaño manejable. Margaret había pasado las últimas 2 semanas empacando, con el corazón roto con cada caja. Patricia había contratado a los de la mudanza, firmado los papeles y se había encargado de todo con una eficiencia implacable. «Es lo mejor, mamá. Ya verás». Pero en esa última noche, mientras Margaret contemplaba la puesta de sol en el horizonte, algo en su interior se reveló. Tenía 60 años, no 90. Todavía podía caminar 8 kilómetros por la playa. Todavía podía subir esas escaleras, aunque le dolieran las rodillas. Su mente estaba lúcida, sus manos firmes. En los últimos meses había estado pintando las mejores obras de su vida. Piezas audaces y vibrantes que algunas galerías locales incluso habían empezado a vender. ¿Por qué se suponía que 60 significaba rendición? El golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. No esperaba a nadie. Patricia había regresado a Boston esa mañana, prometiendo volver al día siguiente con el camión de mudanzas. Margaret abrió la puerta y se encontró con una mujer joven, quizás de unos 30 años, con vaqueros manchados de pintura y una energía nerviosa. «¿Señora Chen?» «Disculpe la molestia. Soy Riley Morrison. Yo compré su casa». Margaret parpadeó. Esperaba a un promotor inmobiliario,
Alguien que derribaría su amada casa para construir una monstruosidad moderna. Ah, ya veo. ¿Quiere pasar? Riley entró, y su mirada se dirigió inmediatamente a los lienzos apilados contra las paredes. La obra reciente de Margaret, escenas del océano en todas sus facetas. «Son increíbles», susurró Riley. «¿Las pintaste todas?» «Hice». «Señora Chen, necesito decirle algo. Su hija no lo sabe, pero no pienso vivir aquí». A Margaret se le hizo un nudo en el estómago. «Lo estás destrozando». «No. Por Dios, no. Nada de eso». Riley respiró hondo. «Soy profesora de arte. Llevo años ahorrando para comprar un lugar como este. Quiero convertirlo en un refugio para artistas. Un lugar donde la gente, sobre todo las mujeres mayores a las que les han dicho que ya pasaron su mejor momento, pueda venir a crear, a aprender, a reencontrarse consigo mismas». Sacó su teléfono y le mostró a Margaret bocetos y planes de negocio. Las habitaciones de arriba serían estudios. El salón, una galería, la terraza, perfecta para pintar al aire libre. Impartiría talleres de una semana, quizá residencias mensuales. Hay tantas mujeres que han renunciado a su creatividad por carreras profesionales, por familias, que piensan que es demasiado tarde para empezar. Margaret sintió que algo se abría en su pecho. Esperanza, tal vez, o reconocimiento. «Verás», continuó Riley. «He visto tu obra en la Galería de la 10ª. De hecho, así fue como oí hablar de este lugar. Alguien mencionó que el artista vendía su casa de playa y pensé, ¿y sí? ¿Y si aquí también pudiera ocurrir la magia para otras personas?» Se giró para mirar directamente a Margaret. «Señora Chen, sé que esto probablemente sea una locura, y sé que no tengo derecho a preguntar, pero ¿consideraría quedarse? No como residente que necesita ayuda, sino como artista residente. Podría tener su propio espacio, su propio estudio, y ayudarme a impartir clases, ayudarme a demostrar a otras mujeres que los 60, o 70, u 80 no son el final. Son solo un nuevo capítulo». Margaret miró fijamente a aquella joven desconocida que, de alguna manera, comprendía lo que todos los demás habían pasado por alto. «Mi hija le vendió la casa. Los papeles están firmados». «Así es, pero no hay ninguna obligación de que te vayas. De hecho, esperaba que no lo hicieras», dijo Riley con una sonrisa. «No puedo pagarte mucho, pero te cubriría el alojamiento y la manutención, además de un porcentaje de las ventas de tus cuadros. Y, sinceramente, tener tu nombre asociado a este proyecto sería fantástico. Eres mejor artista de lo que crees». Margaret se acercó a la ventana y contempló el océano que había sido su compañero, su musa, su testigo. Pensó en las palabras de Thomas. «No dejes que te empequeñezcan». Pensó en los folletos de la residencia de ancianos que Patricia había dejado. Todos de colores pastel, con actividades programadas y descripciones condescendientes de programas de enriquecimiento. Pensó en ser grande. «¿Riley?», dijo lentamente. «Creo que deberías saber en qué te estás metiendo. Tengo 60 años. A veces olvido dónde dejé mis gafas de lectura. Me acuesto a las 9 y me levanto a las 5. Tengo opiniones muy firmes sobre el buen café. Y si planeas dar clases, sin duda me entrometeré y te daré consejos no solicitados». La sonrisa de Riley era pura luz. «¿Cuento con ello? Además pinto al amanecer. Todos los días, incluso en invierno». «Perfecto. Soy una persona madrugadora». Margaret se apartó de la ventana y por primera vez en 2 semanas sonrió. Sonrió de verdad. «Entonces supongo que deberíamos hablar de logística. Mi hija viene mañana con un camión de mudanzas». «Déjala venir», dijo Riley. «Puedes explicarle que has decidido quedarte. Es tu vida, señora Chen. Tienes derecho a elegirla». A la mañana siguiente, Patricia llegó puntualmente a las
8 con los transportistas, con su portapapeles en la mano y una expresión de determinación en el rostro. Encontró a Margaret en la terraza, tomando café y contemplando las olas. «Mamá, ¿estás lista? Los de la mudanza tienen que empezar a cargar». Margaret dejó su taza. «Patricia, tengo que decirte algo. No voy a ir». «¿Qué?» «Mamá, ya hemos hablado de esto. Todo está arreglado. Tu habitación en Sunset Meadows lo ocupará alguien que realmente quiera estar ahí. Patricia, siéntate, por favor». Durante los siguientes 30 minutos, Margaret explicó sobre Riley, sobre la residencia artística, sobre su permanencia como artista residente, sobre elegir seguir viviendo en lugar de prepararse para dejar de hacerlo. El rostro de Patricia pasó por una serie de expresiones de sorpresa, ira, preocupación y, finalmente, a regañadientes. Algo que podría haber sido comprensión. «¿De verdad quieres esto?», preguntó en voz baja. «De verdad que sí. Patricia, sé que intentabas ayudar. Sé que me quieres y que estás preocupada. Pero tengo 60 años. No soy un anciano. Me quedan buenos años por delante. Y quiero dedicarlos a crear, no solo a sobrevivir a salvo». Patricia guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo: «A papá le habría encantado esto, ¿verdad?» «Realmente lo habría hecho». «De acuerdo», dijo Patricia, poniéndose de pie y doblando su portapapeles bajo el brazo. «De acuerdo, pero necesito reunirme con este tal Riley. Y vamos a redactar un contrato formal. Y vas a tener un sistema de alerta médica, sin excepciones». Margaret rió y abrazó a su hija. «Trato hecho». 6 meses después, la primera sesión del taller del retiro artístico de Seacliff estaba en pleno apogeo. 8 mujeres, de entre 55 y 73 años, llenaban los estudios del piso superior con risas y el aroma a aceite de linaza. Una antigua ingeniera descubría la acuarela. Una maestra jubilada trabajaba con carboncillo. Una abuela que había criado a 5 hijos, por fin, pintaba las obras abstractas con las que había soñado durante décadas. Margaret se movía entre los estudios, ofreciendo orientación, compartiendo técnicas, contando historias sobre perseverancia, valentía y la extraña magia de volver a empezar. Por las tardes, se reunían en la terraza. Estas mujeres a quienes se les había dicho de 1000 maneras sutiles que su tiempo había pasado. Veían la puesta de sol y compartían sus propias historias, de sueños postergados, de creatividad reprimida, de finalmente, bendita sea la oportunidad de reclamar un espacio para sí mismas. Riley tenía razón. Había tantas mujeres que necesitaban este lugar, que necesitaban saber que los 60 años, o cualquier edad, no eran una puerta que se cierra, sino una que se abre. Una tarde en particular, mientras el sol pintaba el cielo de tonos ámbar y rosa, uno de los estudiantes se volvió hacia Margaret y le preguntó: «¿Alguna vez tuviste miedo? ¿Empezar todo esto a tu edad?» Margaret pensó en aquel momento, 2 semanas antes de su partida, de pie junto a esa misma ventana, sintiendo que el mundo se acababa. Pensó en la llegada inesperada de Riley, en la reticente aprobación de Patricia, en el riesgo de elegir una vida más plena. «Estaba aterrada», admitió, «pero aprendí algo importante. Tener miedo no significa que estés cometiendo un error. A veces, simplemente significa que estás haciendo algo que vale la pena hacer». Miró hacia el océano, hacia el horizonte infinito, donde el agua se fundía con el cielo,
y sintió la presencia de Thomas como una mano en su hombro. Había cumplido su promesa. No había permitido que la empequeñecieran. A los 60 años, Margaret Chen apenas estaba comenzando. Y la casa de playa, su casa de playa, fue testigo de cada nuevo y valiente comienzo, tal como siempre lo había sido.